la ansiedad familiar y sus consecuencias. Cuando estamos hablando de ansiedad familiar, no estamos hablando de un diagnóstico que esté descrito en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ni tampoco en el Manual de Diagnóstico de Enfermedades elaborados por los Estados Unidos. Estamos hablando aquí de un fenómeno y una situación que se produce en todas las familias en algún momento de la vida y que en muchas ocasiones se cronifica, y es la ansiedad. Pero la ansiedad incluso como enfermedad. Las familias se llegan a enfermar como mismo se enferman los individuos o cada miembro de la familia. Y cuando estamos hablando de ansiedad familiar, estamos hablando simplemente de la extensión de una psicopatología que puede aparecer en un miembro de la familia, pero que se puede generalizar en todos los miembros. En alguna ocasión aquí en el programa estuvimos hablando de la depresión familiar, y estuvimos hablando de la depresión familiar, que también tiene el mismo principio, como un miembro se puede enfermar con una depresión y a partir de él se pueden enfermar el resto. O puede ser que una persona no esté enferma con una depresión o con una ansiedad, pero sin embargo, por su estilo de comportamiento y cómo se comporta o es la actitud con el resto de los miembros, cómo puede generar en todos los miembros un trastorno mental. Para hablar de ansiedad familiar tenemos que explicar que para que se estructure un trastorno, este fenómeno a nivel familiar, tienen que existir factores predisponentes, factores detonantes, factores agravantes y factores mantenedores de esta ansiedad familiar. Y la ansiedad familiar está muy relacionada también con el ciclo de vida familiar o el ciclo vital familiar y las crisis paranormativas de la familia. ¿Por qué hablar de esto, Fabricio? Porque generalmente cuando vamos a hablar de familia, si vamos a definirla como conceptos, existen múltiples conceptos de familia, pero sin embargo nos encontramos que cuando se unen dos personas para formar una familia o más personas, no están preparadas para pasar por las diferentes etapas evolutivas por las que pasa la familia, ni tampoco están preparadas para pasar por las crisis paranormativas que pasan la mayoría de las familias, y esto constituyen factores predisponentes que pueden generar una ansiedad familiar. Cuando existe una ansiedad, es decir, un miembro de la familia lo tiene, ¿cómo evitar que irradie al resto de las personas que viven en una casa? Lo primero es, Fabricio, que para que un miembro de la familia o varios miembros eviten contagiarse o ser partícipe de una ansiedad familiar que tenga uno, lo primero que tienen que buscar es ayuda de un profesional, porque ya después que una persona está enferma, poder solucionar esta enfermedad solo es prácticamente imposible, excepto que no sea un trastorno en sí, sino que sean síntomas aislados y que de alguna manera se puedan, porque la familia también hace ajustes. Cuando estamos hablando de familia funcional o familia disfuncional, no se determina esto por la cantidad de problemas que hayan, sino por la capacidad que tenga cada familia de resolver los problemas. Ahora, quería referirme a las etapas del ciclo de vida familiar sin profundizar en ninguna de ellas, pero la familia pasa por diferentes etapas evolutivas. Sin embargo, cuando las personas se unen, muchas veces, por ejemplo, estamos viendo actualmente que muchos de los jóvenes se unen a formar una familia sin estar preparados. Vemos, por ejemplo, miembros de un matrimonio que se unieron pero quieren seguir llevando una vida de adolescentes, por ejemplo, sin compromisos, cuando el matrimonio es un compromiso. Pero además, cuando vemos la definición de familia, estamos hablando de la unión de dos o más personas con o sin hijos que se unen para vivir compartiendo recursos con un objetivo común para lograrlo, para lograrlo en conjunto. Sin embargo, la familia pasa por una etapa de formación que es cuando se unen en matrimonio. Esa etapa de formación tiene muchos ajustes. ¿Por qué? Porque cada miembro de los que se une de la pareja ya viene con principios determinados que han sido inculcados por las familias, vienen con vivencias, y no se unen dos personas, se unen dos familias. Ellos a partir de ahí son los responsables de filtrar toda la información que puede venir del medio externo y los ajustes que ellos puedan hacer. Vemos, por ejemplo, en la práctica personas que se unen, pero sin embargo tienen dependencia, por ejemplo, de la madre. Se crean
o del padre se crean situaciones en el matrimonio y tienen que contarlo todo a las familias que están externamente, a los familiares. ¿Qué hacer para no contaminar al resto de la familia? Lo primero que tenemos que hacer es estar preparados para poder unirnos en matrimonio. Tenemos que saber que dos personas que se unen en matrimonio comienzan a formar su propia familia. No podemos depender de los familiares ni de las familias de origen. Tenemos que tratar de ser capaces de resolver los problemas que surjan dentro del matrimonio. Una vez que somos capaces de resolver los problemas que surjan dentro del matrimonio, tenemos que prepararnos para, si queremos, por ejemplo, una planificación familiar y tener hijos, tenemos que prepararnos para saber qué vamos a hacer con nuestros hijos, porque como mismo aparece la etapa después de extensión, que es cuando se decide tener hijos. Muchas veces los padres no están preparados y los hijos también pasan en las diferentes etapas evolutivas por crisis de esas etapas. Todo esto vienen siendo factores predisponentes cuando no estamos preparados para poder resolver los problemas por los que pasa la familia en las diferentes etapas. Estas preocupaciones mantenidas van generando síntomas de ansiedad que primero son aislados, pero después se empiezan a generalizar. Por ejemplo, dentro de las crisis paranormativas que se describen de la familia, están las crisis, por ejemplo, las crisis por desorganización, que es cuando vemos que una familia, por ejemplo, de pronto un miembro que no teníamos pensado cae enfermo en un hospital y no estábamos preparados para eso. Entonces cada quien quiere mantenerse en su rol sin dejar de ir al trabajo, sin hacer ajustes, y se empiezan a crear problemas porque nadie se quiere quedar, por ejemplo, con esa persona que está en el hospital, o no estábamos preparados para asumir una nueva enfermedad que aparece en un miembro de la familia. Está también, por ejemplo, la crisis por incremento, que es cuando aparecen otros miembros que no se esperaban en la familia, pero la familia los recibe. La crisis por desmoralización son aquellas crisis donde algún miembro de la familia de alguna manera rompe con los patrones y los principios de familia, y quizás para la familia es muy importante el hecho de que no consuma drogas, de que no se ponga piercings, de que no tenga tatuajes. Entonces esto desorganiza a la familia. Cuando todo esto comienza a suceder, empiezan entonces a surgir problemáticas que desorganizan la familia, generan preocupación en los miembros, y a partir de ahí pueden comenzar a aparecer la ansiedad individual por preocupaciones mantenidas en el tiempo. De esto, quienes más se perjudican siempre son los hijos, si ya aparecieron en el matrimonio. ¿Por qué? Porque los hijos comienzan a tener preocupaciones de adultos sin estar preparados. Los hijos, muchas veces los padres, por ejemplo, nos dicen, bueno, yo nunca discuto con mi pareja delante de mis hijos, y nosotros nos cuidamos siempre de que si alguien llama la atención o corrige, no desautorice al otro. Pero lo que no comprenden a veces es que no tienes que discutir delante de tus hijos. Basta. Doctor, ¿cuándo yo puedo determinar que estoy en un estado muy crítico? Que estamos en un estado muy crítico siempre que aparecen síntomas que dificultan el desempeño de la vida diaria. Cuando vemos, por ejemplo, que ya sean niños, ya sean padres, ya sean abuelos, que estén dentro de las familias y sin embargo la sintomatología ansiosa comienza a generarles desconcentración, dificultad para memorizar, cuando comienza a generar patrones reactivos que en muchas ocasiones son impulsivos o son muy irritables, tenemos que darnos cuenta que cuando existe mucha ansiedad en la familia, por ejemplo, los estilos educativos no se llevan de manera adecuada, somos rígidos cuando no tenemos que serlo, somos muchas veces violentos cuando no debemos serlos, en muchas ocasiones somos permisivos o complacientes cuando no debemos serlos, y a partir de una ansiedad familiar se pueden generar diferentes trastornos, como pueden ser, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos. Cuando hay demasiada rigidez y autoritarismo en la familia, se puede generar, por ejemplo, trastornos de ansiedad, desde trastornos de ansiedad generalizada hasta trastornos de pánico o agorafobias o fobias simples o fobias específicas, como también se les llama, y esto puede formar parte también de las consecuencias de el mal manejo de las diferentes etapas evolutivas y el mal manejo de las diferentes crisis que se crean en la familia. Otro de los trastornos que se pueden generar son los trastornos psicóticos agudos, en ocasiones donde hay una ansiedad familiar importante. A partir del estrés mantenido en el tiempo, se pueden generar hechos violentos, traumáticos para los hijos, incluso para los miembros ya adultos de la familia, que les generen una descompensación vital que les produzca una pérdida de contacto con la realidad, y pueden llegar a desarrollar trastornos mentales graves. Entonces, ¿por qué hablar de la ansiedad familiar? Porque tenemos que aprender a prevenir la ansiedad familiar. Uno de los principios básicos para poder prevenir la ansiedad familiar, primero, es prepararnos para tener una familia. Debemos ser
bien prudentes y tenemos que ser bien conscientes que para unirnos en parejas no podemos violar los procesos. Actualmente se unen en pareja muchos jóvenes sin conocerse. Comienzan a conocerse dentro de la relación de pareja. En muchas ocasiones, todo lo que se desarrolla dentro de la pareja son muchos aspectos negativos. Ahí dentro de la pareja donde podemos comenzar a observar que la pareja quizás es celosa, o quizás que la pareja es controladora, o que es posesiva, o que es desorganizada. Entonces, el preámbulo, que es el noviazgo, en muchas ocasiones no se da adecuadamente. Se conocen dos personas y al mes ya están yendo a la intimidad, al mes ya están viviendo juntos. Entonces, lo primero es prepararnos para poder comenzar una vida en familia. ¿Qué pasa si no interviene en esta etapa el profesional? Si no interviene en esta etapa un profesional, sobre todo aquí, Fabricio, cuando estamos hablando de un profesional, no estamos hablando porque precisamente ya exista un trastorno. Estamos hablando porque cuando decidimos formar una familia, sí podemos buscar orientación en un profesional. Podemos buscar orientación, por ejemplo, con un psicólogo, con un psiquiatra entrenado también en familia. Podemos buscar orientaciones en diferentes personas, por ejemplo, diferentes organismos que trabajan con familias. Hay organismos específicamente entrenados para trabajar con familias y se pueden buscar orientación de cómo llevar un matrimonio, una relación de pareja adecuada, cómo poder asumir, por ejemplo, responsablemente la crianza de nuestros hijos y a partir de ahí entonces estar preparados para la unión. También es importante poder comprender que en muchas ocasiones las características personales de cada miembro de la familia, igual que la presencia o no de trastornos emocionales encubiertos, no diagnosticados, pueden generar una gran ansiedad familiar. Y cuando ya está establecida la ansiedad familiar, es como si fuera un choque de trenes. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está ansioso, está desconcentrado, no duermen bien, tienen diferentes síntomas neurovegetativos dentro de nuestro organismo y sentimos que nuestro corazón palpita constantemente, hay sudoración de las manos. Por supuesto, el rendimiento académico en los niños va a disminuir. Entonces, esto puede llevar al término de, así en términos populares, podemos decir, al término de la locura de que entre en un show. De hecho, así ha sucedido. O sea, hemos tenido, por ejemplo, pacientes que a partir de familias extremadamente disfuncionales han terminado con una esquizofrenia o han terminado, por ejemplo, con trastornos afectivos bipolares o han terminado con trastornos somatomorfos como los trastornos disociativos conversivos motores o trastornos disociativos de cualquier otro tipo como pueden ser, por ejemplo, los trastornos somatomorfos que incluyen los trastornos por quejas por dolor, los trastornos por quejas múltiples. O sea, existen diferentes tipos de trastornos que pueden aparecer y cuando esto ya aparece se complejiza todo porque estamos hablando de una familia totalmente enferma que se le empiezan a atribuir las consecuencias de no haber recibido las orientaciones ni el tratamiento y el manejo adecuado y no están preparados ni siquiera, si no están preparados para asumir las crisis que aparecen en las diferentes etapas evolutivas, mucho menos están preparados para asumir las consecuencias de los trastornos mentales que pueden aparecer. ¿Necesita medicación? La mayoría de las veces sí. Nosotros, por ejemplo, por experiencia tenemos que cuando viene, generalmente los padres, cuando hay una ansiedad familiar, vienen por los hijos. Vienen por los hijos. ¿Por qué? Porque ven que no están rindiendo bien académicamente, porque ven que tienen respuestas inadecuadas, porque no pueden dormir los hijos, porque empiezan a llorar o se quejan de que tienen muchos síntomas y no los pueden controlar. Y cuando empezamos a profundizar, los que más están enfermos son los padres. Entonces, a partir de ahí tenemos que prescribir tratamiento farmacológico en muchas ocasiones, tanto para los padres como para los hijos. Es importante poder comprender también que en muchas ocasiones los niños necesitan tratamiento farmacológico. En ocasiones hay padres que no dominan esto, pero existe la especialidad de psiquiatría infantil o psiquiatría infanto-juvenil, que es la que se encarga, igual que la psiquiatría de adultos, de desde el punto de vista biológico poder estabilizar la neuroquímica interna para poderlos ayudar, porque los niños la mayoría de las veces... ¿Qué decirle a los incrédulos? Dicen la ansiedad no existe, está en tu cabeza, estás actuando, quieres llamar la atención. Sí, existe, Fabricio, desgraciadamente existe en algunos profesionales la irresponsabilidad y la ignorancia de poder decir que hay diferentes tipos de desórdenes emocionales que no existen cuando están comprobados en la práctica y están descritos muy bien en toda la literatura internacional. Esto es hablando de profesionales y por otro lado se justifica un
poco más que los que no son profesionales puedan creer que no existen, porque también hay muchas personas, muchos profesionales emitiendo criterios y definiciones a partir de muchas veces incluso sin estudios serios y bien verificados o sea, de la información que transmiten, y ciertamente la ansiedad ha existido y siempre va a existir. Si vamos a la Biblia, estamos hablando aquí en el tiempo de Cristo, ya la Biblia habla de la ansiedad y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Hay un acápite específicamente que habla del afán y la ansiedad, y es precisamente desde aquellos tiempos ya las personas padecían de ansiedad. Por supuesto, no se había estudiado a profundidad como hoy se estudia, pero la ansiedad simplemente es el resultado de las preocupaciones mantenidas en el tiempo, una vez que se ha descartado las causas orgánicas que pueden generarla. Pero siempre que hay preocupaciones mantenidas, existe el riesgo de desarrollar cualquier sintomatología de ansiedad, y puedes comenzar con un síntoma de ansiedad, pero ese síntoma se empieza a generalizar en tu organismo, y a partir de que tú empiezas a decirle a las personas que tienes alrededor cómo te sientes, empiezas a exteriorizar tu malestar, las preocupaciones que tú mismo sientes por los síntomas que estás desarrollando y no poderlos controlar, le empiezas a transmitir esa misma sintomatología a cada miembro de la familia. Por eso es que la familia se considera un sistema. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada miembro de la familia es un subsistema, pero que están son interdependientes y están vinculados unos con otros. Es decir, que si una persona hoy como miembro de la familia se enferma, el riesgo de que el resto también se enferme existe. Salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más que solamente tratamiento farmacológico o tratamiento psicoterapéutico solamente. Debemos mirar al individuo de una manera integral, y estamos ubicados, si requieren de nuestros servicios, en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Allí estaremos gustosos de atenderles en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Muchas gracias.